Bien, ya estamos en nuestro bloque de economía y estamos con el profesor César Fuentes, quien es director de la maestría en gestión pública de ESAM, precisamente para analizar. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estos datos que acabamos de comentar respecto a que ha aumentado el empleo en los últimos meses en comparación a un periodo similar de, ya vendría a ser 2022-2023, ¿cierto? ¿Cómo se puede analizar esta situación? En general es una buena noticia, ¿no? Por lo general, cuando uno ve los ciclos económicos y los ciclos macroeconómicos, el empleo es la variable macro que es la última que se recupera. Entonces es una buena señal. Eso significa en general que lo que estamos teniendo nosotros ahora es que los sectores más, diríamos, de menores ingresos están mejorando su empleo. Eso es un positivo. También lo más importante también es que el salario medio ha subido sensiblemente. Está ahora bordeando casi los 2.000 soles en Lima por persona ocupada, que también es una buena señal. Entonces esas son dos buenas señales en términos de crecimiento. Lo importante acá es que esto sea creciente y que sea sostenible, pero por cierto los desafíos, como se ha mencionado, también son grandes. Claro, ahí hay otros índices que todavía no están muy bien y lo vamos a comentar en un momento más, pero a raíz de esto que está mencionando, ¿no? ¿Por qué o cuáles han sido los factores que usted cree ha permitido que suba, aunque sea en poca cantidad, pero suba este tema de los empleos? Lo que está pasando ahora es que el sector servicios tiene una dinámica interesante. Recordemos también que es verano, que lo que está generando ahora que tengamos más días con sol o más días de sol, hace que la demanda de servicios suba. En restaurantes la gente sale más a la calle, la gente consume un poquito más, todo lo que tiene que ver asociado al verano, que es un verano intenso. Entonces yo creo que eso ha ayudado un poquito a la mejora. Pero si uno ve el detalle, en general estamos hablando de servicio y comercios. Es decir, el gran problema que tienen estos sectores es que el valor agregado que generan no es muy grande, pero sí generan una tranquilidad en el hogar, que es que la familia tenga empleo, ¿no? Claro. Lógicamente, poco remunerado es cierto, pero por lo menos es un positivo que haya crecido. Claro, porque hay diversos tipos de empleo también, ¿no? Pero acá vamos a comentar a raíz de este tema, ¿no? El empleo en Lima Metropolitana subió 4%, eso significa 200.700 personas, ¿cierto? Más. En total se habla de 5.295.400 que tienen empleo, ¿cierto? Ya en términos generales aquí en la capital. Así es, que es un número bastante grande. Claro, de esos, por cierto... pero mencionando entre formal e informal. Claro, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hace justamente esta foto no tan interesante es, como tú mencionabas, ¿no? Gran parte de ese empleo es informal. Estamos bordeando el 70% de la informalidad. Hay, lógicamente, informales puros, informales que trabajan en el sector formal, valga la aclaración. Claro. Pero lo lógico, el problema que tenemos acá es que el sector informal es poco productivo, ¿no? Es decir, no es que sea informal por ser... Y eso lleva a la poca productividad, es al revés, ¿no? Poca productividad hace que realmente yo no califique en el sector formal y no pueda competir en el sector. Conforme yo tengo mayor productividad o mayor competencias, por lo general voy al sector formal. Claro, el empleo formal subió 3.8%, ¿no? 114.600 personas. Bien, pero acá hay un detalle también que estaba revisando y que tiene que ver ya en el caso, por ejemplo, de los empleos para jóvenes menores de 24 años. En ese caso ha caído, ¿no? Así es. En 4.1%, es decir, 36.700 trabajadores menos comparado con el trimestre anterior. El gran desafío que tiene Perú es justamente eso, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con la población juvenil, la que está eventualmente trabajando o está acabando de la universidad? Ese es el gran desafío que tiene Perú. Lo que estamos viendo también con cierta preocupación es que muchos de estos jóvenes están viendo otros horizontes en otros países. Lo que, por ejemplo, la migración fuera de Perú, que antes era muy pequeña, estamos hablando hace 2 o 3 años atrás, ha comenzado a crecer. Mucha gente está viendo, lamentablemente, otros países como lugar de destino y oportunidad. Y es justamente importante por eso que este empleo se recupere, para que no solamente veamos como una opción el Perú en términos de largo plazo, sino que también estos jóvenes se queden y son los que realmente son el futuro del Perú en términos de empleo. Claro, y hablando ya, digamos, de sectores, ¿no? Estaba chequeando también, por ejemplo, que el rubro o el sector de construcción es uno de los que experimentó también mayor caída en el tema de empleos, ¿no? Un poco más del 9%. Lo que pasa es que la construcción está asociada a tanto lo que es inversión privada e inversión pública. Lo que estamos viendo es que en la medida que, lamentablemente, el tema político no se establezca o se restablezca, lo que vamos a ver es que hay mucha incertidumbre entre
si bien es cierto, es por un lado construcción, la contraparte en el gasto es inversión privada e inversión pública. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es que todavía no tenemos grandes desarrollos en lo que es inversión privada y pública, y tiene una correspondencia en la caída de construcción y eventualmente también en la caída de empleo en el sector. Claro, en ese sentido ahora ha habido el anuncio, ¿no?, desde La Libertad, de este megaproyecto de Chavimochic, que va a ser importante, ¿no? Pero se necesitan Así es, el ministro Arista justamente ha planteado que lo que quieren hacer es destrabar fundamentalmente estos proyectos grandes. Estamos hablando de Chavimochic, que es uno, Majes es otro, y proyectos en el sector privado como Tía María, ¿no? Ya esto ya no directamente relacionado al MEF, sino al Ministerio de Energía y Minas. Claro. Eso yo creo que es un tema interesante. Si destrabamos estos grandes proyectos, generan también un sentir diferente en lo que es el tema de inversión. Y yo creo que es momento que tanto el MEF como el Ministerio de Energía y Minas tomen, ¿no es cierto?, ese desafío que es destrabar estos proyectos que están ahí, que son de enorme potencial para Perú. Se entiende que por eso se ha realizado este último cambio también en el sector, ¿no? Sobre todo por estos proyectos importantes en minería que se han quedado paralizados desde hace bastante tiempo por estos conflictos sociales. No, y Perú tiene enorme potencial, especialmente en el tema del cobre, y acordémonos como en el largo plazo, hay un tema importante que es que tenemos una transición energética, es decir, gran parte de los autos en los próximos años van a ser eléctricos y todo el sistema va a pasar de gas y diésel o gasolina y diésel, lo que es energía eléctrica. Entonces ahí tiene Perú una enorme oportunidad, y Perú es uno de los países, si no es el más, el que tiene proyectos ya de cobre y oro listos justamente para iniciar, y no estamos iniciando estos proyectos. Claro, otro sector que cayó también, aunque menos en comparación de construcción, es el de manufactura, ¿no? Menos 0.5 también. Sí, ahí tienes, justamente esto va asociado directamente a demanda. Lo que tienes es una menor demanda. Mucho de la conexión con el sector está asociado a lo que es el sector primario, ¿no? Si tenemos una menor cantidad en lo que es minería, menor cantidad en lo que es pesca, menor cantidad en lo que es agricultura, eso lógicamente impacta en lo que es la manufactura asociada al sector primario. Y lo que estamos viendo justamente van de la mano, y por eso lo importante es destrabar proyectos. Si tenemos una mejora en lo que es inversión pública e inversión privada, esto genera un boom en construcción que eventualmente jalaría, ¿no es cierto?, un positivo en el tema de manufactura. Y en el tema, profesor, del llamado subempleo, ¿qué estrategias se pueden generar para mejorar precisamente estas cifras que la venimos arrastrando año tras año y hasta ahora no... Hay cosas que creo que tienen que hacerse. Uno es generar mayores competencias, especialmente en los jóvenes. No solamente es educación primaria y secundaria, sino competencias, ¿no? Gran parte, lamentablemente, gran parte de la currícula en el Perú es por contenidos, y tiene que hacerse, aunque diríamos la currícula a nivel nacional lo dice, es trabajar por competencias, es decir, competencias en términos de saber, ¿no es cierto?, cómo resolver problemas, cómo, ¿no es cierto?, ver situaciones hipotéticas de compras, de ventas, es decir, una educación que realmente ayude a este joven, ¿no es cierto?, a generar mayor cantidad de destrezas y mayor cantidad de ingresos, ¿no? Por ejemplo, un tema que es muy importante es todo el tema que se llama a veces capacidades sociales o social skills, que justamente uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de jóvenes es esta poca capacidad de comunicación o de empatía, diríamos, ¿no es cierto?, a nivel de empleo. Entonces, son fundamentalmente trabajar competencias, son urgentes para que realmente estos chicos, ¿no es cierto?, tengan un futuro promisorio en el Perú. Claro, pero ahí habría que hablar ya prácticamente de una nueva revolución educativa, ¿no? Porque el sistema actual que tenemos, digamos, no va por ese sentido, ¿no? Salvo algunas excepciones, digamos. Exacto, ¿no? Lo más importante en términos del desempleo y el empleo es mejorar las competencias, lo que significa es dar una mirada mucho más de detalle en lo que es el tema de educación primaria y secundaria, y en lo que es educación técnica o universitaria, trabajar mucho el tema de competencias, y justamente competencias que son importantes hoy día en el tema de inteligencia artificial, en el tema de digitales, en el tema, ¿no es cierto?, de lo que llaman hoy día competencias soft, como es, por ejemplo, pues saber establecer un vínculo o empatía con la gente. Esos son temas importantes que creo que van a mejorar, primero, las capacidades de los chicos, y segundo, el empleo y sus ingresos. ¿Y qué otros sectores considera usted que se debe impulsar también para que se genere mayor cantidad de empleos precisamente? Bueno, yo creo que el servicio, pero un servicio con alto valor agregado. Hoy día tenemos el tema, por ejemplo, de educación en general, consultorías en particular. Es decir, hay
Hay muchas áreas de servicio que tienen un alto valor agregado, lo que pasa es que hay que trabajarlas y eso requiere ciertas competencias. Hoy día, por ejemplo, ¿no? El hecho de que muchos de los niños en el Perú no sepan inglés, por ejemplo, algunas competencias hacen que realmente no sean competitivos, no solo a nivel de Perú, competitivos a nivel de Perú, sino también a nivel global. Y eso es lo que justamente es el desafío que tenemos como Perú, cómo generamos competencias, especialmente en estos jóvenes que ven un poco desaliento en términos de sus ingresos o que realmente no están consiguiendo empleo. Claro, pero por ejemplo en el tema de servicios una parte también tiene que ver con esto de los restaurantes, ¿cierto? Así es. Y ahí también se detectan una fuerte cantidad de chicos que son empleados pero que no tienen buenas condiciones de empleo, ¿no? Así es, por ejemplo, el caso si es importante el tema de turismo, lo que nos falta son competencias. A diferencia, por ejemplo, un país como México. México trabaja de manera integral lo que es el tema de turismo y un tema fundamental es las competencias asociadas, por ejemplo, a todo lo que son todos los servicios de soporte, no solamente los cocineros o los chefs, sino también, por ejemplo, la atención al cliente. Una deficiencia que generalmente tienen en el Perú es que los chicos que hoy día, ¿no es cierto?, van a restaurantes no tienen las capacidades, por ejemplo, para atender a un cliente y eso tiene un impacto no solamente, diríamos, en los que hoy día van a restaurantes en el Perú, sino también, por ejemplo, en cómo atraer el turismo. El turismo tiene que tener una visión integral, por eso estos temas que son competencias que aparentemente son básicas, pero que no se tienen en el Perú, por ejemplo, es cómo adaptamos, ¿no es cierto?, a la persona que va a un restaurante, la persona que va a un hotel, la persona que, ¿no es cierto?, utiliza un servicio, tantos nacionales como no nacionales, por ejemplo, en el tema de turismo. Y desde el sector, bueno, se sabe que este es un tema integral, ¿no?, que involucra obviamente a varios sectores, a varios ministerios, pero hablando del Ministerio de Trabajo puntualmente, ¿qué mecanismos se deben generar ahí también para impulsar todo ese tema? Yo creo que un tema importante que a veces es un poco tabú es el tema de capacitación y trabajar que esta capacitación eventualmente pueda ser reducible, por ejemplo, de impuestos de las empresas. Uno de los grandes temas que se hacen en otros países es de que en la medida que haya capacitación interna, esta pueda ser reducible, por ejemplo, a nivel de empresas. Entonces, ¿eso qué hace? Genera que hay un incentivo también de las empresas para capacitar a su trabajador. Y en este caso es un ganar-ganar. Por un lado tienes a un trabajador más capacitado, las empresas que realmente lo pueden, ¿no es cierto?, deducir como gasto y en general lo más importante es que el Perú gana porque no interesa dónde esté ese trabajador va a recibir, ¿no es cierto?, mayores competencias. Y eso es lo que justamente creo que hay que trabajar mucho más fino los temas de políticas sectoriales en términos de competencias por el Ministerio. Tratar de involucrar al sector privado en los temas de capacitación, en generar oportunidades, en generar, ¿no es cierto?, mesas de trabajo, en donde realmente están los problemas a nivel de empleo. Lo de horas por impuestos, ¿no? Horas por impuestos es un tema interesante. Claro, en CADE yo recuerdo, pude asistir a cubrir precisamente para el canal, ¿no?, que se hizo en Urubamba, en Cusco. Así es. Y ahí hubo una interesante exposición por parte de una representante de Proinversión y era, bueno, excelente todo lo que se estaba planteando, incluso ligado en este momento a una campaña que habían sacado en el sector educación también. Así es. ¿No? Yo creo que justamente el tema de competencias es una apuesta de largo plazo. Yo creo que hay esta idea de que estas competencias se van acrecentando y es un tema de apuesta de largo plazo. Los resultados en corto plazo no sean educación, son procesos de largo plazo en términos, ¿no es cierto?, de capacidad de razonar, capacidad verbal, capacidad analítica, son procesos que van, ¿no es cierto?, poco a poco desarrollándose. La buena noticia es que poco a poco estas capacidades han ido mejorando en el Perú, muy lentamente, pero vamos diríamos en la dirección correcta, pero muy lento para los que quisiéramos. Claro, pero, o sea, además de ese aspecto, ¿no?, digamos, más allá de aprendizaje o cognitivo, que me parece excelente, también en este tema de proinvención o de horas por impuestos se hablaba también, por ejemplo, de que ante la necesidad de hacer una remodelación o faltaba construir infraestructura o terminar de construirlo, ahí la empresa entraba, ¿no? La empresa privada. Exacto, uno de los pilares importantes en educación es la infraestructura, es decir, hoy día lo que marca la diferencia entre un colegio diríamos, de alto rendimiento y uno de menos es que justamente tienen, pues, no solamente los salones, sino también, pues, soporte de computadores, soporte de conexión de red, es decir, un ambiente mucho más amigable, los salones que realmente los chicos se sientan cómodos. Es una apuesta realmente grande y tiene resultados. Y yo creo que el hecho de los resultados de algunos colegios de alto rendimiento en el Perú nos dan la razón de que es una apuesta que vale y que tiene un impacto también en el ingreso de estos jóvenes que realmente ven un futuro que cambia en pocos años. ¿No? Claro. Eso es lo importante. Y habría que impulsar mucho más estos colegios de alto rendimiento. Bien, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Contacto. Cerramos de esa forma nuestro bloque de economía gracias a ESAM.